Comenzamos el curso de gestión patrimonial de las administraciones públicas, como dije en la presentación, con un tema general o con una introducción general de carácter histórico en el que vamos a ver fundamentalmente cómo a lo largo de la historia se empieza a distinguir dentro de los bienes patrimoniales o dentro de los bienes del Estado y dentro de los bienes de los monarcas, los que pueden ser bienes comunales y lo que pueden ser bienes patrimoniales susceptibles de introducirse en el comercio de los hombres. Estamos hablando de una institución fundamentalmente de carácter civil, es decir, estamos hablando del derecho de propiedad. Es un derecho que algunos autores, por ejemplo, desde época temprana, como Locke, lo empiezan a incluir como uno de los derechos fundamentales que influye en la vida política, social y económica. Lo pone incluso a un nivel similar al que puede tener el resto de derechos que existen en una sociedad organizada, como pueden ser la vida, la libertad, la salud, el descanso del cuerpo, la posesión de cosas externas, etcétera. Es decir, son derechos subjetivos que poco a poco se van plasmando el derecho de propiedad en, tanto en constituciones como en legislación civil, como a nivel internacional. Por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 17, ya se incluye el derecho de propiedad como aquel derecho que toda persona tiene para ostentar la titularidad de bienes o derechos tanto individual como colectivamente. Y fundamentalmente, como parte negativa de este derecho es que nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Lógicamente, el concepto dentro de esta privación es fundamental el concepto de arbitrariedad. ¿Por qué? Porque como sabemos que existe la institución de la protección forzosa que supone la privación singular de una propiedad o un derecho, siempre justificado en el interés general y siempre a través de la correspondiente indemnización. Por tanto, la propiedad privada, que puede ser de un particular como del Estado, es aquella facultad o aquel haz de facultades que consiste fundamentalmente en gozar y disponer de una cosa con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Es decir, no es un derecho absoluto. Como aquí vemos, las leyes pueden limitar ese derecho. Por ejemplo, dentro del ámbito urbano, el derecho de propiedad se considera que es un derecho estatutario, porque el derecho a poseer un bien, el derecho de titularidad sobre un determinado bien, un bien inmueble o un derecho de contenido patrimonial, no es un derecho absoluto, sino que es un derecho estatutario. ¿Por qué es estatutario? Porque son las leyes de este campo específico, como es el urbanismo, la que en este caso van a definir o van a limitar cuál es ese contenido del derecho de propiedad en ese ámbito. Por tanto, no es un derecho ilimitado, sino que es un derecho, en este caso, estatutario. Durante muchos siglos en nuestro país las propiedades han sido detentadas fundamentalmente por la nobleza, por el clero, por el rey en menor medida y en muy pocas propiedades por el pueblo llano. El principal detentador durante muchos años, lo que como ya veremos más adelante a partir del siglo XIX crea el problema de las desamortizaciones, es la titularidad de muchas propiedades que ostentaba la Iglesia. La Iglesia y las órdenes monacales. Eran propiedades la mayoría de las veces cedidas por los monarcas para atraerse el favor, lógicamente, del papado o de la Iglesia, pero eran unas propiedades adscritas a un fin en concreto y a una institución en concreto. Por tanto, eran propiedades que estaban excluidas del comercio de los hombres, estaban afectadas a un fin. En cuanto al origen de las propiedades públicas, debemos reseñar que ya desde la época del Imperio Romano se empiezan a distinguir lo que son
las cosas públicas o los bienes públicos por estar afectada a un uso público, como pueden ser las fuentes, las calzadas, los puertos, de aquellos bienes que son también públicos, pero destinados a proporcionar un rendimiento para la República en este caso o para el Estado. Si son aquellos bienes que no necesitan o que no son necesarios para el uso de la colectividad, no constituye a lo mejor un foro, una plaza, una fuente, una calle, sino que son bienes de contenido más económico, como por ejemplo un terreno que puede ser arrendado o labrado y que por tanto puede producir bien un rendimiento al Estado y que el Estado, como cualquier otro propietario, lógicamente puede comerciar y puede poner en valor ese tipo de bienes. Tras la caída del Imperio Romano, podemos situar en el siglo V, con la invasión de la población visigoda, el origen de muchos de los bienes comunales y también patrimoniales de los que han dispuesto los ayuntamientos durante mucho tiempo a lo largo de su historia, hasta que, como veremos más adelante, a través de la desamortización se le despoja de esas tierras. En este siglo se produce la caída del Imperio Romano, la invasión visigoda de España, y la invasión visigoda lo que produce es un desapoderamiento de las tierras que en ese momento era de población romana y lo que va a producir es un consiguiente reparto de las tierras conquistadas a razón de 2/3 que se repartían entre los propios visigodos y el tercio restante a los vencidos. Sin embargo, la población visigoda no fue suficiente como para que toda la tierra conquistada tuviese una titularidad por parte de esa población y se empezaron a encontrar tierras abandonadas y tierras vacantes que fueron denominados como baldíos y que esas tierras pasaron a ser de titularidad, como hemos dicho antes, pública a través de las comunidades vecinales y son en muchos casos el origen de la titularidad que actualmente ostentan algunas administraciones territoriales. Siguiendo con la evolución del concepto de la distinción de bienes demaniales y bienes patrimoniales, un siguiente salto en la consideración jurídica de estos bienes se produce principalmente a partir del siglo XV, el XVI, cuando se incrementan notablemente las necesidades financieras de los monarcas debido principalmente al mantenimiento de una estructura administrativa que compone la corte y a la necesidad de crear y ampliar el ejército existente para hacer frente a las nuevas conquistas. Esto exige un replanteamiento de lo que consideramos bienes del monarca y bienes del Estado. Comienza a cambiar, por tanto, la relación jurídica que tiene el monarca con su patrimonio y determinados bienes pasan a ser patrimoniales como bienes del Estado. Es decir, ese poder soberano que antiguamente tenía el monarca sobre sus bienes se transfieren a bienes del Estado. Como particularidad histórica en nuestro país debemos hacer referencia a las partidas de Alfonso X, que se comienzan a redactar en el siglo XIII, pero no es hasta el siglo XVI, hasta 1555, cuando aparecen las primeras ediciones o las primeras recopilaciones de estos tratados. En estas partidas, inspirándose en los principios del derecho romano, se distinguen los bienes públicos en función de su origen en dos categorías principales. Por una parte, son aquellos bienes que son públicos por derecho divino, que son las cosas sagradas y las cosas religiosas que pertenecen a la Iglesia y a las instituciones monásticas, y por otro lado, aquellos bienes públicos que son por derecho humano, que son las cosas públicas,
las cosas universales, y la res communes union, que son las cosas de todos. Por ejemplo, en la ley tercera del título 28 de las partidas ya se refiere a las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo, como son, por naturaleza, el aire, las aguas, la lluvia, el mar. Es decir, ya se empieza a destacar una serie de categorías de bienes que simplemente por naturaleza de los mismos son comunes a todas las personas, y que cualquier persona puede utilizarlas de una forma que no perjudique el uso de esas mismas cosas por el resto de las personas. Y a continuación se distingue una segunda categoría de bienes comunes, que son también del uso de una colectividad, pero de una colectividad de vecinos o de una villa. Es decir, son bienes de uso común que va a producir la vida en sociedad, como pueden ser las fuentes, las plazas, las calles, los lugares donde se hacen los mercados, las carreteras, los ejidos, las dehesas. Es decir, todos estos lugares que pueden ser usados de forma procomunal por los vecinos tienen la consideración de bienes públicos. Son unos bienes que están fundamentalmente para el uso de los vecinos que moran en esos lugares, y tienen el derecho incluso de poder prohibir que vecinos que no, o personas que no ostentan la condición de vecino en ese municipio, puedan usar de esos mismos bienes. Es decir, tienen un poder de oposición. Cuando cae el antiguo régimen, principalmente a partir de las revoluciones del siglo XVIII, teniendo como hito la Revolución Francesa, se empieza a debatir si los bienes de los reyes, muchos de ellos defenestrados, deben pasar a la nación y seguir teniendo la consideración de inalienables, o por el contrario, deben introducirse en el tráfico mercantil. Para ello se empieza a distinguir también el concepto de propiedad del de imperium o soberanía. Es decir, soberanía es el dominio principal sobre una cosa, que es la relación que tenía el rey con los bienes, y ahora es la nación la que va a tener es la que va a tener esa relación especial con esos bienes. Pero la cuestión sigue siendo la misma. Es decir, son bienes que, aunque sean propiedad de la nación, propiedad del Estado, pueden ser vendidos o deben ser utilizados para el bien común. La Revolución Francesa, en este sentido, proclama como uno de los derechos sagrados el derecho de propiedad, y como tal derecho de propiedad, que lo pone de forma inminente, las facultades asociadas a ese derecho principal son absolutas. Es decir, se puede vender cualquier bien que forme parte o de la propiedad, sea de la propiedad pública o de la propiedad privada. Sin embargo, hay otro tipo de bienes que quedan fuera del comercio de los hombres. Son aquellos bienes que se conocen con el término de res nullius privati, es decir, que no son susceptibles de propiedad privada, y por tanto el Estado los debe utilizar para el bien común y no puede ser objeto de privatización, es decir, no pueden entrar dentro del tráfico mercantil. Todas estas teorías están sistematizadas principalmente en un tratado del derecho público publicado en 1833 por el teórico francés Victor Proudhon, y cuyas teorías pasan fundamentalmente al resto de derechos continentales, entre ellos el español, en cuya, como luego veremos, en alguna de los principales cuerpos legislativos del 19 se empiezan a introducir estos conceptos y estas distinciones dentro de las propiedades públicas, lo que es dominio público y lo que es dominio privado del Estado. Es, por tanto, un tratado con una gran influencia dentro del mundo jurídico y dentro
del concepto, como he dicho, de lo que son bienes del Estado, diferenciándolo entre comunales y privativos. Como acabamos de decir, estas teorías sobre la distinción en esta clasificación de los bienes públicos son recogidas por la legislación española, en primer lugar por una orden de 24 de mayo del 53, de 1853, que es en materia de agua, y posteriormente con la ley de ferrocarriles de 1855, en el que se trasladan estas teorías. En este contexto también se aprueba la ley hipotecaria de 1861, que en relación al dominio público establece que este tipo de titularidades no es necesario escribirlas en el registro de la propiedad como bienes singulares o bienes inscribibles, porque, como pueden ser las calles, los caminos, la ribera y otros, no porque estén fuera del comercio de los hombres, sino porque no están realmente apropiadas, es decir, no constituyen el patrimonio exclusivo de ninguna persona sino o corporación, ni es indispensable que estén señalados con un número en el registro para que sea notorio su estado civil, es decir, por su propia naturaleza y por su propio uso tienen suficiente entidad como para ser defendidos de cualquier usurpación. Por eso la ley hipotecaria no consideró necesario inscribirlos como bienes individuales y garantizados, por tanto, con la fe pública registral. También el siguiente cuerpo legislativo de 1889, es decir, el Código Civil, vigente hasta la fecha, recoge estas teorías clasificando los bienes en el artículo 338 y siguientes, como luego veremos, en bienes patrimoniales y bienes de uso público. Siguiendo con un poco de historia con respecto a los bienes, al origen de los bienes demaniales y los bienes patrimoniales, en el siglo XIX, en el convulso siglo XIX, sobre todo cuando se producen en nuestro país las dos principales desamortizaciones, se comienza a dudar de esos bienes raíces que se extraían de manos muertas, de la Iglesia o de los municipios como Tierra Baldía, si debían, cómo debían integrarse en la titularidad pública. ¿Debían ser bienes comunales del Estado o podían ser bienes patrimoniales de los que se podía obtener un rendimiento principalmente a través de su venta? Una primera ley que nos encontramos que entra de lleno en esta clasificación o en estas consideraciones jurídicas es la ley de 1865, que cuando relaciona los bienes de la corona ya declara que son indivisibles, inalienables, imprescriptibles y no sujetos a gravamen algunos de los bienes más relevantes, como podían ser el Palacio Real de Madrid, la Armería Real, el Alcázar de Sevilla, etc. Fuera de estos bienes que se consideraban no susceptibles de venta y por tanto que no podían formar parte del tráfico jurídico mercantil, el resto sí podían venderse. Y a partir de la desamortización, el producto de estas ventas se repartía entre un 75% para el Estado y un 25% para la Casa Real. Debemos destacar dentro de este convulso siglo XIX en nuestro país las dos principales desamortizaciones que se produjeron. Principalmente la desamortización de Mendizábal en 1836 y la de Pascual Madoz, el ministro de Hacienda, de 1855. Aunque es más conocida la desamortización de Mendizábal, los efectos económicos fueron superiores la desamortización de Madoz. ¿Por qué? Porque la desamortización de Mendizábal solo afectaba a los bienes de la Iglesia, a aquellos bienes raíces que ostentaban los monasterios y solamente para los monasterios que tuviesen menos de 12 monjes. Es decir, no era una desamortización general. Sin embargo, la ley Madoz, la ley desamortizadora de 1855,
sí declara en estado de venta todos los bienes de los pueblos, excepto los de los que se pudiese acreditar que previamente tenían un aprovechamiento común y siempre previa declaración administrativa. Esto generó un intenso debate y muchas situaciones de conflictividad entre los municipios y el Estado, puesto que los municipios, lógicamente, querían mantener dentro de su poder la mayor parte de los bienes y no cedérselos al Estado para que solo tuviesen el retorno del 25% del producto de la venta. El criterio que se estableció para la distinción entre aquellos bienes que debían considerarse como demaniales y los bienes que eran susceptibles de venta era el criterio del uso por 20 años. Si habían tenido un uso colectivo y efectivo por 20 años, ese bien era de aprovechamiento común y por tanto no podía estar sujeto a una desamortización y por tanto a una venta.